Hola a todos, amigos oyentes, aquí está la continuación del capítulo anterior. Capítulo 9, los días en el espacio se convirtieron en semanas, y las semanas se alargaron hasta ser meses. La nave de Bulma, un pequeño faro de tecnología y esperanza, se deslizaba por la inmensidad intergaláctica. El viaje al cúmulo de Orión no era solo una travesía de distancia, sino un viaje a través de la inquietante soledad del espacio profundo y, más aún, una odisea a través de las turbulentas aguas de su propia mente. La anacronía, aunque neutralizada en su fuente, continuaba resonando como un eco persistente en sus recuerdos, una sombra que oscilaba entre la realidad y la invención. La rutina a bordo de la nave era una disciplina necesaria para mantener la cordura. Goku y Vegeta entrenaban, sus auras resplandeciendo en la sala de gravedad controlada, sus golpes resonando en el casco de la nave. Pero el entrenamiento no era el mismo. A menudo, un golpe de Goku a Vegeta era un segundo más lento de lo que su instinto sugería, o la respuesta de Vegeta no era tan precisa como su mente le decía que debía ser. Era una disonancia sutil, un desfase casi imperceptible que los hacía dudar de su propia fuerza. TKS, Kakaroto, gruñó Vegeta un día, deteniendo un puñetazo a centímetros de su rostro. Tu ataque fue diferente. Juraría que tu instinto te dijo que me atacarás por la izquierda, pero cambiaste a la derecha en el último segundo. Un segundo de duda. Eso nos habría costado en una batalla real. Lo siento, dijo Goku, rascándose la cabeza. Yo pensé que el instinto me decía que golpeara a la derecha. ¿O siempre golpeo a la izquierda? Es confuso. La incertidumbre era un nuevo tipo de enemigo, uno que ni siquiera el más poderoso de los guerreros podía superar con fuerza bruta. El entrenamiento se había convertido en un intento por reafirmar sus propios recuerdos, por solidificar su propia existencia. Mientras tanto, Gohan y Piccolo pasaban la mayor parte del tiempo en la biblioteca de la nave, una base de datos cósmica que Bulma había recopilado. Gohan se sumergía en antiguos textos namekianos, buscando cualquier mención del cúmulo de Orión o de seres capaces de manipular el tiempo. Aquí está, dijo Gohan una tarde, su voz tensa. Los registros del Gran Patriarca, una traducción parcial que Bulma hizo del lenguaje namekiano antiguo. Habla de un guardián del nudo. Un ser de inmenso poder mental que vivía en el cúmulo de Orión. Su propósito era atar los hilos del universo, evitando que las realidades colisionaran. Lo describen como un ser benevolente, pero con una lógica inflexible. Piccolo, de pie junto a él, asintió, su rostro sombrío. Un guardián del nudo, eso tiene sentido. Un ser con una lógica inflexible, ¿verdad? Eso encaja con la idea de purificación que el Crono Espectro 7 nos dijo. Quizás el prisma era una herramienta del guardián del nudo, un sistema automático para corregir las inconsistencias. Pero, ¿por qué nos consideraría a nosotros, los guerreros Z, como una inconsistencia? Preguntó Gohan. Somos el epítome del cambio, respondió Piccolo, una pizca de amargura en su voz. Con cada batalla que libramos, cada adversario que superamos, alteramos drásticamente el curso de la historia. Viajes en el tiempo, fusiones, resurrecciones, hemos sido una fuerza caótica en la narrativa del universo. Para una entidad que busca la coherencia y la simplicidad, somos la anomalía definitiva. La revelación era inquietante. No estaban buscando a un villano sediento de poder, sino a un ser que actuaba bajo la convicción de una causa justa. Su enemigo no era el mal, sino una lógica despiadada y fría. Mientras tanto, en el centro de mando, Bulma se enfrentaba a sus propios demonios. A pesar de la vasta base de datos de la nave, sus propios recuerdos se sentían como un rompecabezas incompleto. Un día, mientras revisaba los planos de su primera máquina del tiempo, que tenía guardados en un compartimento secreto, se encontró con una nota escrita a mano. Bulma, si lees esto, el prototipo es inestable. No lo uses. Las consecuencias son desastrosas. Bulma se quedó paralizada. Su propia letra. Su propia advertencia. Pero no recordaba haberla escrito. El incidente con Trunks, su viaje al pasado, su advertencia a sí misma, la memoria se sentía extraña. La máquina del tiempo era un éxito o un fracaso. ¿Había sido funcional o había tenido consecuencias desastrosas? La nota le decía que había sido un fracaso, pero su vida le decía lo contrario. El prisma no solo había sembrado confusión, sino también paranoia. ¿Quién escribió esto? Murmuró, sus manos temblando. La duda sobre su propio pasado la hacía sentir vulnerable. El viaje al cúmulo de Orión no solo era un viaje físico, sino también una prueba de voluntad, una lucha constante contra la corrosión de su propia historia.
Cada vez que uno de ellos dudaba, el eco de la anacronía se hacía más fuerte. Pasado el 5.º mes de viaje, la nave comenzó a acercarse a su destino. El cúmulo de Orión no era un cúmulo estelar como lo conocían. Era un vasto y denso campo de energías de colores brillantes, un torbellino cósmico donde las estrellas se fusionaban en una neblina psicodélica. Las leyes de la física parecían distorsionarse a su alrededor. Las fluctuaciones de energía temporal están aumentando exponencialmente. Exclamó Bulma, su voz llena de una mezcla de alarma y asombro. Es como si la propia tela del espacio-tiempo estuviera doblada aquí. Las lecturas son caóticas. El prisma no se alimentaba de la inestabilidad, sino que fue creado para corregirla. Para unificarla. Aquí es donde nació su lógica. La nave, con los escudos a máxima potencia, se abrió paso a través de la neblina. Las visiones de realidades alternativas comenzaron a parpadear fuera de las ventanas, pero a diferencia del prisma, no eran maliciosas. Eran simplemente extrañas. Vieron una tierra cubierta de agua, una versión donde los dinosaurios nunca se extinguieron, e incluso una realidad donde los Saiyajin no eran una raza guerrera, sino una especie de monjes pacíficos. Goku miró, con fascinación, una versión de sí mismo con una túnica naranja de monje, sentado en una pose de meditación, sonriendo. Vaya, esa versión de mí parece mucho más tranquila, dijo, rascándose la cabeza. Sí, y también más aburrida, Kakaroto, gruñó Vegeta, observando una visión de sí mismo con el pelo liso y rubio, sin la característica forma de Super Saiyajin. La imagen lo llenó de ira. Aquel no era él, aquel no era el príncipe de los Saiyajin. Piccolo, con su agudeza namekiana, sintió una vibración que no era del prisma. Era una energía más antigua, más profunda, una conciencia que parecía abarcar todo el cúmulo. Lo siento, murmuró, sus ojos fijos en la neblina. La vibración es inmensa. Es la mente del guardián del nudo. Está aquí, en el centro de todo. La nave finalmente rompió la barrera de neblina, emergiendo en un espacio claro en el corazón del cúmulo. Ante ellos, flotando en el vacío, no había un planeta o una nave, sino una estructura. Era un vasto y complejo laberinto de cristales interconectados, que giraban lentamente sobre sí mismos, irradiando una luz azul y dorada. En su centro, un único y gigantesco cristal pulsaba con el mismo ritmo que las fluctuaciones del cúmulo. Esa es la fuente, dijo Gohan, su voz llena de asombro. Es el centro de operaciones. La base del guardián del nudo. Y hay un punto de aterrizaje, dijo Bulma, señalando una de las estructuras cristalinas que se proyectaba desde el laberinto, una plataforma perfecta de luz sólida. La nave aterrizó suavemente, el silencio abrumador del cúmulo solo roto por el suave zumbido de los motores. El aire en el exterior no era el vacío frío del espacio, sino un éter cálido y estático, impregnado de una energía incomprensible. Goku, Vegeta, Gohan y Piccolo se materializaron en la plataforma. Caminaron hacia el centro de la base, sus pisadas resonando en el cristal. El camino los llevó a una cámara vasta, también hecha de cristal, donde la luz de los miles de hilos de realidades convergía en un solo punto. Una figura alta, esbelta y humanoide, hecha de luz azul y dorada, que levitaba sobre un pedestal. Su rostro no tenía facciones, era una superficie lisa y luminosa, y de su espalda salían múltiples apéndices de luz que se conectaban a los hilos de realidades. Era el guardián del nudo. La figura de luz, sin girarse, emitió una voz que resonó directamente en sus mentes, una voz tan antigua como el universo mismo. La voz no era hostil, sino curiosa, como un bibliotecario preguntándole a un par de libros que han cobrado vida por qué no quieren volver a sus estantes. No somos anomalías, ni variantes, dijo Vegeta, su voz baja y llena de furia contenida. Somos los guerreros Z. Y hemos venido aquí a exigir respuestas. ¿Quién te dio el derecho de reescribir nuestra historia? El guardián del nudo se giró lentamente para enfrentarlos. La luz en su rostro sin facciones se intensificó. ¿Armonía? Preguntó Gohan, su voz llena de desafío. ¿A costa de borrar quiénes somos? ¿A costa de destruir nuestros recuerdos, nuestros lazos? Eso no es armonía. Es tiranía. La figura de luz alzó una de sus manos luminosas, y el gigantesco cristal en el centro del laberinto comenzó a emitir un zumbido ensordecedor. La energía que emitía no era una simple onda de energía, sino la promesa de una aniquilación existencial. Se está preparando para borrar toda la línea de tiempo. Exclamó Piccolo, su rostro pálido. No solo nuestros recuerdos. Toda la realidad. No lo permitiré. Rugió Vegeta, su cuerpo ya resplandeciendo con el aura púrpura del ultraego.
Se lanzó hacia el guardián, con la furia de un ser que se negaba a ser borrado. Goku, con un grito de guerra, se unió a él, su ultra instinto activándose por completo. Los dos Saiyajin, el epítome de la entropía y el caos que el guardián del nudo detestaba, se prepararon para luchar no por una galaxia, sino por la existencia misma de su universo, su historia, y su derecho a ser. La lucha en el centro del cúmulo de Orión, en el vasto laberinto de cristales del guardián del nudo, estaba a punto de comenzar. Era una batalla entre la lógica fría de la existencia y la voluntad inquebrantable de aquellos que se negaban a ser definidos o borrados. El destino de la realidad, su pasado y su futuro, dependía de lo que ocurriera en el corazón de aquel nexo de universos. Si te gustó este capítulo, no olvides comentar, dar tu like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente cap.